Bien, vamos a ver el tema de por qué interviene el Estado en las economías, si existe o no necesidad de intervención del Estado. Si usted le pregunta a un economista de corte más liberal, que cree en la fuerza del mercado, sin duda él le dirá que la intervención del Estado debe ser lo más mínimo posible y que incluso la intervención del Estado solo debería ser como un ente regulador y que asegure el tema de defensa nacional. Sin embargo, según Stiglitz, presenta por lo menos 6 fallas en las cuales el Estado debería de intervenir la economía para el funcionamiento eficiente de la misma. Entonces, en este caso, hasta los más opositores de la intervención del Estado dicen que el Estado, a través de la intervención, facilita el funcionamiento de las economías que se basan en el mercado a través de la protección a los ciudadanos, que es el tema de seguridad y la propiedad. A esto se le llama seguridad pública o ciudadana. Y también como un ente regulador a través de velar por el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad. A esto se le llama seguridad jurídica. Pero la intervención del Estado está más justificado por algo que se denomina fallos de mercado. ¿Qué es un fallo de mercado? El fallo de mercado es una situación en la que la economía no es capaz de asignar de forma eficiente los recursos, o sea, no hay una asignación eficiente de los recursos y por lo tanto al no haber una asignación eficiente existe un fallo de mercado. Según Stiglitz, que es lo que les decía, por lo menos existen 6 fallas de mercado en donde no existe distribuciones eficientes de los recursos en el sentido paretiano. ¿Cuáles son esas fallas? Las vamos a ver casi todas, casi todas. Número 1, falla en la competencia o falla de competencia. Número 2, la existencia y la gestión de los bienes públicos y bienes comunes. Número 3, la existencia de externalidades. Número 4, los mercados algunas veces son incompletos, a esto se le llama mercados incompletos. Número 5, existe información imperfecta y por lo tanto si hay información imperfecta, el Estado debería de regular para que exista información y se tomen las mejores decisiones. Y otras perturbaciones económicas como es el tema del paro, el tema reciente que nos ocupó con el tema de las pandemias, ¿verdad? Que son shock externos que de repente nos caen en nuestra economía y que de alguna forma nosotros tenemos que enfrentarla no a través de los sistemas de mercado tradicional, sino a través de la intervención del Estado. En este caso, la falta de competencia, que es el primer elemento, dice la eficiencia en el sentido de Pareto exige que las economías operen en mercados competitivos. Esto es lo que nos dice el primer teorema fundamental de la economía del bienestar. Y esto se da cuando es que nosotros decimos que un mercado está funcionando de forma competitiva, la existencia de muchos compradores y muchos vendedores, y por lo tanto estos no van a influir nunca en el precio, sus decisiones no influyen los precios de forma individual, los productos son homogéneos. Número 3, hay perfecta información de costos y precios de los productos y hay libre entrada y salida de las empresas a las industrias competitivas. Por lo menos vamos a ver que de las 4 estructuras de mercado, que es competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística, 3 de ellas son catalogadas como mercados imperfectos, y si hay un mercado imperfecto significa que no existe una distribución eficiente de los recursos en el mercado. Entonces, esto rompe el primer teorema que nosotros tenemos, porque sí existen monopolios, sí existen oligopolios, sí existen competencias monopolísticas. ¿Qué es un monopolio? Es una estructura de mercado totalmente concentrada en una sola empresa, o sea,
el productor enfrenta la totalidad de la demanda de mercado. Y en este caso, entonces, el productor sí puede imponer las condiciones de mercado que él desea para su conveniencia y no para la conveniencia de los consumidores. El oligopolio es una estructura de mercado donde existen mercados que están altamente concentradas en pocas empresas, y la competencia monopolística es una estructura de mercado donde hay muchas empresas que producen bienes levemente diferenciados, y eso les da les da eh, eh, como funcionen como monopolios para quienes manifiestan sus preferencias. En este caso, lo que decíamos, el primer teorema fundamental de la economía del bienestar exige que para que exista eficiencia, en el sentido paretiano, debe existir competencia. Entonces, la falta de competencia, que no es más que la mala distribución de los recursos, la mala asignación de los recursos, distribuciones no eficientes, obliga a la intervención del Estado a través de su política económica para mejorar dicha situación. Por eso ustedes van a ver que en el caso de Honduras se tiene una comisión para la promoción y defensa de la competitividad, porque lo que trata de normar o lo que trata de regular es esa falta de competencia en los mercados y que los mercados operen de la mejor forma. Eso mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se regula el tema de los monopolios y se rompen esos monopolios a través de las leyes. En este caso, la competencia se puede limitar. ¿Por qué? Reducción de los costos medios de producción a medida se producen más unidades, da ventaja a las empresas. O sea, muchas veces tener muchas empresas o tener más de una empresa puede generar que los costos medios de producción se hagan más altos. Entonces es mucho más eficiente que una sola empresa pueda producir, y aprovechando una condición a la cual se llama economía de escala, que es aquella propiedad que cuando uno empieza a producir más, los costos medios de producción empiezan a ser decrecientes. Y esto se logra muchas veces a través de los monopolios naturales. O sea, si nosotros, por ejemplo, observamos qué será más preferible, que solo tengamos una estatal que produzca y distribuya la electricidad, o que tengamos 5 o 6 empresas produciendo energía eléctrica y distribuyéndola. Sin duda, esa idea de promocionar la competitividad en este tipo de mercados, por sus características, no es tan funcionable. Y la número 2 es la amenaza de reducción de los precios para evitar la entrada de nuevas empresas. Siempre las empresas que ya tienen cautivo un mercado, que ya tienen una demanda, siempre no van a estar felices porque una empresa más entre a competir en el mercado, y lo que suele suceder es que hacen un mecanismo de dumping. El dumping es una medida económica no legal dentro de las empresas, porque muchas veces las empresas venden por debajo de sus costos medios o costos promedios, para así, como dicen vulgarmente, quebrar a la empresa que va entrando, porque no tiene capacidad esa empresa para enfrentar bajos costos operativos, y por lo tanto termina saliéndose del mercado. Y eso aquí sí ocurrió con una cementera, Cemento 1. Las 2 cementeras bajaron sus precios a tal nivel que la Cemento 1, que era la que venía ingresando al mercado, no pudo soportar esa reducción de los precios en los cementos y tuvo que salirse del mercado. También por los costes de transportes altos, también pueden limitar la competencia. Si uno piensa en esto, el costo de la mercadería en los mercados, de trasladar esas mercaderías
al mercado, y la misma intervención del Estado muchas veces puede no fomentar la competencia y no más bien limitar la competencia a través de la asignación de patentes, de las mismas políticas de aranceles y medidas o barreras no arancelarias como las reglamentaciones fitosanitarias y de de cláusulas de utilización de materiales originales y toda una gama de medidas que no son de índole arancelarias, pero que sí limitan la competencia. En este caso, nosotros podemos ver que aquí tenemos una curva de demanda, y esta curva de demanda es la que enfrenta el monopolio. El monopolio, recuerden ustedes que es una sola empresa. La empresa es la industria, y la industria es la que produce para afrontar la demanda de mercado. Si nosotros podemos ver, esta segunda curva que tenemos aquí es la curva de ingresos marginales, y tradicionalmente cuando nosotros analizábamos en competencia perfecta que los costos marginales eran iguales a los ingresos marginales, se daban tres cuestiones: o se maximizaba la ganancia, y eso dependiendo de la curva de costos totales medios, se estaba en equilibrio. Eso significaba no había ganancia ni pérdida. Y si la curva de costos marginales, en el punto donde los ingresos marginales igual a los costos marginales, la curva de costos medios pasaba por debajo de ese punto, entonces claramente, o por encima, perdón, claramente nosotros decíamos que había una pérdida. En este caso, lo que nosotros podemos ver es que en donde se intersecta, y nosotros miramos acá un poquito, donde se intersecta la curva de costos marginales, que en esta cuestión es perfectamente elástica, igual a la curva de ingresos marginales. En ese punto, si nosotros tiramos verticalmente a la curva de demanda original, ese será el precio final que el consumidor tendrá que pagar. Sin embargo, el consumidor podría pagar básicamente este precio de acá en este punto A, si nosotros tiramos una línea horizontal al eje de los precios, y en eso nosotros decimos que si estuviéramos en competencia perfecta, ahí entonces nosotros estableceríamos que el precio es igual al ingreso marginal y el costo marginal. Entonces vean ustedes que perfectamente a este precio el consumidor en el mercado se podría vender estas cantidades. Sin embargo, para que el monopolista pueda ganar, lo que suele suceder es que reduce su producción, y al reducir su producción se asegura que el consumidor pague el precio más alto posible por estas cantidades producidas, y es donde él tiene ganancia. En este caso, entonces, este triángulo A, C, A, B y C representa la pérdida de eficiencia, que nadie se va a quedar con eso, que se va a perder en el mercado, precisamente porque el monopolista ha decidido reducir su producción para que el consumidor, para obligar al consumidor de forma inconsciente a pagar el precio más alto posible. Número 2, la existencia de bienes públicos. Los bienes públicos o bienes públicos puros son aquellos que son suministrados por el Estado, o que si no son suministrados por el Estado se hace de forma insuficiente. O sea, los bienes públicos tienen características básicas. ¿Qué es un bien público? Pues las características básicas es que no se incrementa el costo en que una persona más disfrute de sus ventajas. Eso significa que si una persona más quisiera disfrutar de un bien público, 2 o 3 personas, el costo marginal sería igual a cero. O sea, no tiene ningún costo adicional que una persona pueda disfrutar de ese bien. Y también es imposible impedir que una persona pueda disfrutar del bien público. Entonces, los bienes públicos pueden ser producidos por el sector público o por el sector privado.
Eso después lo vamos a ver como bienes públicos y bienes comunes y el manejo de bienes públicos y comunes. Y entraríamos al tema de las externalidades. Las externalidades nosotros podemos decir que son efectos no computados dentro de las actividades económicas o dentro de la interacción de los agentes económicos. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos tener externalidades positivas y externalidades negativas. ¿Qué son las externalidades positivas? En algunos casos, las acciones de una persona o un agente o una empresa producen beneficios no compensados a otras. Por ejemplo, yo decido pintar mi casa y arreglar mi jardín, eso va a embellecer en la cuadra o en la calle que yo tenga mi casa porque sin duda, aunque el beneficio es personal, pero también estoy beneficiando a los vecinos. Por ejemplo, si yo decido pavimentar cierto tramo que yo lo necesito pavimentado para que llegue la mercadería, yo no estoy pensando en ningún momento en beneficiar a los que viven cerca, sino que a través de mi acción beneficiarme yo, pero esos beneficios que nadie me está compensando porque yo arregle la calle, a eso se llama externalidad positiva. Y las externalidades negativas son las acciones que afectan negativamente a otras por las cuales tampoco nosotros compensamos. O sea, el hecho de que yo fume y esté en un cuarto encerrado y afecte a todo el mundo, yo no estoy compensando el daño o el perjuicio que yo estoy generándole a otro. Igual son las empresas cuando producen bienes y servicios y cuando generan algún tipo de contaminación al medio ambiente. En este caso, entonces, nosotros tenemos una curva de oferta y demanda y de forma privada, sin intervención del Estado, yo diría que el punto eficiente es aquel donde la oferta, la curva de oferta de los costos privados es igual a la curva de demanda. En este caso, entonces, nosotros tenemos una cantidad producida y un precio del bien que se ha acordado entre oferentes y demandantes. Sin embargo, si nosotros pensamos que toda actividad tiene una externalidad y más aquellas empresas que producen contaminación al medio ambiente, pensemos en una empresa que produce contaminación en el medio ambiente, entonces tendríamos nosotros que ajustar porque ajustar la curva de costos marginales sociales. ¿Por qué razón? Porque también nosotros tenemos que ver el costo de degradación que hay en el medio ambiente. Sin duda, entonces, como el sector privado no coteja el tema de externalidades o pago de las externalidades o de los efectos negativos, entonces viene el Estado y le dice un momento, sí existen costos sociales marginales y estos costos sociales es que también a tus costos privados tenés que incrementarle el costo de degradación ambiental y por lo tanto la curva de costos se contrae a este punto y si nosotros miramos, entonces en el punto de intersección de la curva de demanda y de la curva de costos marginales, asumiendo el nivel de contaminación, vamos a tener los precios sociales. El precio social en este caso es más alto y ese precio social hace que las cantidades consumidas en el mercado, las cantidades sociales eficientes consumidas deberían de ser menores. Esta reducción que yo veo aquí, este triángulo por E', sub 0 y este punto que no le puse, esto no representa una pérdida de eficiencia, sino más bien una ganancia de eficiencia por asumir el tema de contaminación ambiental. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, y dice, suponga que una empresa que se dedica a la industrialización y venta de café procesado, en este caso, si usted va al Valle de Amarateca, va a ver Café Maya, Oro Indio,
que en las mañanas están quemando el café, lo están tostando, pero que van a ver ustedes copado con un montón de humo. El olor es agradable para el que no está acostumbrado a ese olor, pero imagínense para las personas que viven ahí, cuál es el efecto que puede tener en el tema de salud pública. La función de demanda viene dada por Q igual a 120.000 menos 30P. La curva de producción que enfrenta la empresa es Q igual a 10.000 más 20P. Entonces recuerden que de forma privada el equilibrio se daría cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, la función de oferta es igual a la función de demanda, y por lo tanto nosotros tenemos 120 menos 30P es igual a 10.000 más 20P. Despejamos para el precio y recuerden que agrupamos términos semejantes. Eso significa que las constantes, si se trasladan a un lado de la igualdad, van a ir con signo opuesto, y en el caso de la división y multiplicación van con el mismo signo, solo que con operación contraria. Y ahí encontramos que el precio es de 2.200, me imagino que este debe ser la tonelada. Y al sustituir el precio en la función de oferta y demanda, encontramos que el equilibrio son 54.000 quintales o toneladas producidas a un precio de 2.200. En este caso, se adiciona, se conoce que la empresa en el proceso productivo produce costos de contaminación a la comunidad, y al hacer un estudio se descubrió que los casos por infecciones pulmonares se duplican. En el estudio se valoró este efecto por 300 lempiras por unidad producida, por lo que el nuevo precio es igual a 2.500. Si nosotros sumamos los 2.200 más 300, el nuevo precio debería de ser 2.500. Entonces, ¿cuánto se debería de producir? Pues la cantidad que se debería de producir son 45.000 unidades si nosotros sustituimos el precio no de 2.200, sino de 2.500. La nueva cantidad debería de ser 45.000. En este caso, entonces, lo que nosotros encontramos es que hay una reducción en la contaminación de 9.000 unidades que se dejan de producir. Eso ayuda precisamente a mantener un equilibrio, y desde el punto de vista social es recomendable ese recorte. Aquí lo tenemos en el caso del efecto que nosotros podemos ver. Esta área pintada en amarillo significa que hay una ganancia de bienestar por la reducción de la producción. O sea, no toda reducción o no todo triángulo va a significar una pérdida de eficiencia, sino más bien aquí va a ser una ganancia de eficiencia. Y si nosotros cuantificáramos la ganancia de eficiencia, simplemente calculamos el área del triángulo, que el área del triángulo no es más que un medio de base. La base es la diferencia en las cantidades de equilibrio privada menos el equilibrio ya una vez ajustado, las cantidades consumidas, por la altura, que no es más que la diferencia de precios entre el precio de equilibrio privado y el precio social. En este caso, entonces, nosotros tenemos que es 1.350.000. Ese 1.350.000 lo que denota es una ganancia de eficiencia por el tema de hacer un ajuste hacer un ajuste por las externalidades. En este caso, los recursos comunes y las fallas de mercado, ¿qué podemos decir aquí? Una importante clase de externalidad es la que se deriva de lo que se denomina problemas de recursos comunes. O sea, los recursos comunes no le pertenecen a nadie y nos pertenecen a todos. O sea, no existe derechos de propiedad y por eso es el problema, porque como no existen derechos de propiedad, entonces si no hay derecho de propiedad, que es el caso de la calle, cuando nosotros estacionamos un automóvil al frente de la casa de
de alguien que no tiene parqueo, ¿verdad? Y se molesta, pero realmente si usted lo piensa, ahí no hay ningún derecho de propiedad porque la calle nos pertenece a todos. Se caracteriza principalmente porque se refieren a un grupo de recursos escasos cuyo acceso no está restringido. Al no existir restricción en el uso de los recursos comunes que son escasos, esto termina por ser sobreexplotados. O sea, pensemos, por ejemplo, en el tema de la pesca. Como todos tenemos, a todos nos pertenecen las riberas de las playas, bueno, exceptuando con estas sedes, que es una ley totalmente nociva al desarrollo económico, porque entonces es mejor que hubiéramos dado todo el país como sede y que un país nos hubiera agarrado bajo su protectorado y estaríamos mejor que repartir y vender el país de esa forma. Al no existir restricciones en el uso de los recursos comunes, que son escasos en el caso de la pesca, entonces imagínense aquellos lugares donde se pesca, donde hay más peces. Entonces, donde hay más peces, siempre las buenas noticias van a los pescadores y empiezan a ir 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, y va a llegar un momento en que ese recurso sea sobreexplotado. Es el tema de las minas, o sea, si yo digo fui a Aguazucarán y en Aguazucarán resulta que encontré oro, entonces eso me hace suponer que hay oro, pero la montaña como es del Estado, no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos, entonces va uno a escarbar, después va otro y va otro y entonces empezamos a sobreexplotar los recursos. Ese es el problema de manejo de los bienes comunes y esa sobreexplotación genera una externalidad negativa. En este caso, aquí podemos ver nosotros el tema de un bien común. Este sería el punto de equilibrio de forma eficiente si se explotara los recursos de una forma adecuada. Sin embargo, cuando, por ejemplo, existen más personas o más agentes que van a explotar los recursos, mi curva de demanda se va a ir a trasladar a la derecha y esto va a generar una sobreexplotación de los recursos y esa sobreexplotación de los recursos va a acabar con ese recurso. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se hace con esto? Es algo que se denomina derechos de propiedad, asignar derechos de propiedad. Esto significa que un agente se va a encargar y ya tiene el derecho a que no sea sobreexplotado el recurso, sino que a través de esa acción poder reducir el uso de ese recurso, darle mantenimiento a ese recurso. Surgen externalidades, como resumen, siempre que una persona o una empresa emprende una acción que produce un efecto en otra persona o empresas por lo que ésta no paga o no es pagada. ¿Y cuáles son las consecuencias? Producción excesiva de bienes que generan externalidades negativas si no se regula, en el caso de las empresas que contaminan el medio ambiente, y oferta insuficiente de bienes que generan externalidades positivas. Existen dos tipos de soluciones para manejar el tema de externalidades. Número uno, desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público. Las soluciones privadas es internalizar las externalidades. ¿Qué significa esto? Formando unidades económicas suficientemente grandes para que la mayoría de las consecuencias ocurran dentro de la misma. Es cuando, por ejemplo, los habitantes de una comunidad se hacen cargo de forma colectiva a través de acuerdos. O sea, si una comunidad, por ejemplo, quisiera que fomentara el tema de empleo, de empleabilidad, porque no hay industria, pero hay una zona que es promisoria para explotar minas y canteras, entonces, podría negociar, ¿verdad? Podría negociar y decir, nosotros nos hacemos cargo
de esas externalidades negativas a través de medidas de mitigación que la misma comunidad va a absorber a través de los acuerdos con las mismas empresas. De ahí, asignar debidamente los derechos de propiedad. Muchas veces es más eficiente que un solo propietario tenga derechos de la explotación. Este es el caso del manejo de los parques nacionales. En el caso del Picacho, que antes era gratuito, ahora no lo es porque hay un derecho de propiedad asignado a una ONG para que esto funcione, opere bien. El teorema de Coase indica que siempre que hay externalidades, las partes afectadas pueden unirse y llegar a un acuerdo donde se internalicen. Eso es lo que yo les decía. Si hay varias comunidades que se sienten afectadas por el accionar de una empresa, se pueden unir y llegar a acuerdos con estas empresas de tal forma que estas empresas puedan pagar por las externalidades que han generado a través de medidas de compensación. Otra forma de resolver, que es la tercera, es a través de un sistema jurídico. Esto significa que si yo no estoy satisfecho y no tengo ninguna compensación, podría también hacerlo a través de un sistema jurídico. ¿Cuáles son las soluciones, en resumen, para resolver las externalidades de forma privada? Internalizar las externalidades, asignar los derechos de propiedad, teorema de Coase, y utilizar un sistema jurídico, aunque los sistemas jurídicos muchas veces no son eficientes porque tardan mucho tiempo, dilatan mucho tiempo para subsanar algún efecto. Ahora, ¿por qué es necesario la intervención del Estado en los acuerdos privados? Los acuerdos privados muchas veces no son eficientes. Existen fallos y por lo tanto puede existir que existe el problema del polizón, o sea, de un bien público. Cuando nosotros pagamos por el uso de un bien público, siempre hay personas que no quieren pagar por ese bien público, o en este caso hay empresas que no quieren costear el tema de la degradación ambiental, ¿verdad? Entonces puede producir eso, agravados por los problemas de información imperfecta, cuánto debe compensarse a cada persona. Recuerden ustedes que cada gente tiene expectativas y no siempre dan la mejor información y no existen incentivos reales para decir la verdad. Los costos de transacción y problemas adicionales en los litigios, incertidumbres sobre los resultados y diferentes cosas. La solución a las externalidades por parte del sector público son soluciones basadas en el mercado y la regulación directa. Las soluciones basadas en el mercado es tratar de influir a través de incentivos que ofrece el gobierno para que se logre eficiencia en la producción de los bienes a través de las multas o compensaciones, ¿verdad? Y la regulación directa dice regulación que limita las externalidades, por ejemplo, el nivel de contaminación. Esto ya es poner algunas tasas que nos permitan decir hasta cuánto pueden degradar y hasta cuánto es económica o socialmente aceptable la contaminación. En este caso, las soluciones basadas en el mercado son las multas de impuestos, subvenciones y permisos transferibles. Bien, nos quedaríamos hasta aquí por esta parte. Gracias.